¿Nos vemos ese entonces o qué? Es que iba la chocha y papi, ese marica es muy caja. Ese man se metió en los cárteles. La gente de la DEA se infiltró. Claro, porque la DEA es los que trabajan anti, ¿no? Veamos ese a ver qué tal. Veamos ese a ver qué tal. Fusco es muy, Visto. muy buen Sin canal en embargo, realidad. los A ver. en Démosle. los años 80, las cabezas Este es el Chapo, ¿cierto? Este es el mismo, creo, ¿no? El Chapo Guzmán. ¿Cierto que sí? Sí. del crimen organizado en México dejaron de operar como ¿No? simples bandidos y empezaron a actuar más como una corporación, comprando políticos, dividiendo territorios y estableciendo alianzas estratégicas con proveedores en el Es el Mayo. extranjero. Ah, Y bien, todo bien. esto impulsado por el entonces Cártel de Guadalajara. Uy, ese señor de la izquierda se parece mucho a Don Ramón. Un Muchísimo. grupo criminal con un poder como nunca antes se había visto. Sin embargo, los planes de dicha organización se verían amenazados gracias al agente Kiki Camarena, un hombre que arriesgó su vida y la de su familia al infiltrarse en las raíces del cártel actuando como espía, lo cual, si bien ayudó a desestabilizar gran parte de sus operaciones, el precio a pagar al ser descubierto hizo que el agente sufriera uno de los peores destinos que se puedan imaginar. Desde aquel entonces, una regla no escrita en el crimen organizado era: no te metas con un agente de los gringos y mucho menos con uno de la DEA, porque las consecuencias pueden ser graves. Solo que hasta ese momento nadie sabía cuáles iban a ser las consecuencias reales de cometer tal acto, pero el sabotaje que llegó a hacerle el agente Camarena al cártel fue tal que Dios mío, hombre. ¿Cómo no van a conocer las consecuencias de infiltrarse en un cártel mexicano? Dios mío, la cantidad de videos de ejemplo que hay en internet, brother. En Hotmail, en Gmail, en WhatsApp. ¿Cómo no van a saber eso, hombre? gran parte del grupo, lleno de cólera, decidió que ese hombre Eso no fue hace podía mucho salirse con antes. la suya. Bien, bien, Y bien. por supuesto, ¿cómo iba a salir vivo si hasta gente de su propio bando tampoco lo quería en este mundo? Enrique Camarena Salazar nació un 26 de julio de 1947 en Mexicali, Baja California, pero apenas siendo un bebé, su familia Mamastrozot. Estás tan cansón, huevón. Estás tan cansoncito, mi vida. Estás viendo que estamos reaccionando a este video, ¿cierto? ¿Qué te hace pensar que por la cantidad de spam que estás haciendo en el chat yo voy a cambiar este video simplemente por el que estás diciendo? Que no suena malo. El video que estás recomendando suena muy bueno. Pero ya estamos con eso, mi brother. Deja de ser tan cansón, huevón. Ya, lo vemos después. decidió mudarse a los United. Concretamente se establecieron en Calexico, California, lugar donde las cosas no fueron fáciles, pues Enrique era el cuarto de 6 hermanos y todo se puso aún peor luego de la inesperada separación de sus padres, y esta situación implicaba que para compartir tiempo con cada uno de ellos respectivamente, Enrique tenía que moverse constantemente entre México y los Estados Unidos, algo que moldeó en él una identidad mitad mexicana, mitad estadounidense, y esto, en vez de confundirlo, hizo que sintiera mucho amor por ambas naciones. Enrique, Quique o Kiki, dependiendo de qué lado de la frontera se encontrara, desde chico hablaba con soltura tanto español como inglés, y así más adelante estudió para conseguir un título técnico en justicia penal, el cual consiguió a la vez que trabajaba como bombero, lugar donde le enseñaron a trabajar con disciplina y le dejó en claro que quería hacer algo por el bienestar de los demás. Luego de obtener su título técnico, Kiki decidió enlistarse en las fuerzas policiales. Allí afinó destrezas que luego serían clave para infiltrarse en pequeñas organizaciones criminales y desmantelarlas con éxito, aprovechando esa biculturalidad que jugaba a su favor y que lo hacía resaltar entre los demás policías. Sus colegas lo definían como adaptable y enfocado, mientras que era retratado por viejos conocidos como un actor nato del mundo callejero, alguien capaz de adoptar acentos y roles con total naturalidad que cualquier actor de Hollywood se quedaba en pañales con las habilidades de este señor. En
1968, Kiki ingresó al Cuerpo de Infantes de Marina de Estados Unidos, donde estuvo sirviendo durante 2 años. Luego de ello volvió a Calexico, donde fue ascendido como investigador de narcóticos, participando en operaciones regionales que lo prepararían para lo que se avecinaba, y paralelamente se enamoró de Geneva Mica, otra joven de ascendencia mexicana que había conocido en la secundaria, con quien llegó a tener 3 hijos. El tener familia e hijos no frenó a Kiki de formar parte de actividades riesgosas, pero aún así las mudanzas eran continuas, ya que era una medida de seguridad que habían acordado tomar, pues su trabajo le hacía ganar muchos enemigos, ya que básicamente engañaba a criminales haciéndose pasar por uno de ellos, y cuando se daban cuenta de que ahora estaban en problemas por su culpa, querían que el hombre pagara por burlarse de ellos. En 1974, la vida de Kiki daría otro cambio al convertirse en agente especial de la DEA, aprovechando su conocimiento del terreno y su natural desenvoltura a la hora de infiltrarse en el crimen organizado. Y un par de años después, se ganó una gran reputación luego de desmantelar una gran red de hierba y coca en el Valle de San Joaquín, en California. El hambre de Kiki por seguir desmantelando redes criminales era insaciable. El hombre ya se ganaba la vida bien con su trabajo y además ya podía quitar el pie del acelerador y tener una vida normal, pero esta tarea para él significaba algo más que solo dinero, por lo que, impulsado por la recomendación de un amigo, Kiki pidió su traslado a Guadalajara, convencido de que allí podría fortalecer su carrera, y así, junto a su esposa e hijos, se instaló en Jalisco para seguir. Dios mío, pero el glow up de Kiki parece una persona totalmente diferente, mira. De cerca a los traficantes, trabajando con las autoridades locales y analizando operaciones que pronto dejarían una huella imborrable en los cárteles. En 1982, la DEA puso en marcha la Operación Padrino, una investigación que iba directo al centro del cártel de Guadalajara y de su líder Miguel Ángel Félix Gallardo. Por esos tiempos, Félix Gallardo tenía una influencia enorme, y aún así, pese a sus negocios oscuros, se paseaba con soltura por la vida social de la élite de Guadalajara, y se trataba de igual a igual con políticos, autoridades y empresarios. En su papel de jefe de jefes, Gallardo intentó levantar un centro de acopio que concentrara toda la hierba producida en México, ubicado estratégicamente cerca de la frontera con Estados Unidos para facilitar su entrada, por lo que el objetivo de Camarena era rastrear sus pasos y exponer sus vínculos con figuras del gobierno mexicano. Una vez establecido el objetivo de la misión, Kiki se hizo pasar como un campesino más encubierto y dio con el hombre al cual Félix Gallardo había encomendado uno de los proyectos más ambiciosos del cártel para ese entonces, y se trataba de nada más y nada menos que de Rafael Caro Quintero, cofundador del cártel y pieza clave en la historia del tráfico moderno, quien además de experiencia tenía pasión por el campo y cultivar la hierba sin semilla, un producto tan distintivo que si hubiera tenido departamento de marketing seguro lo habría registrado como su marca personal para posicionarlo como la hierba del futuro. Para inicios de los 80, Caro Quintero ya era Hombre, están diciendo por acá que Caro Quintero es que sigue vivo. Y que el man era mero malandro. Pues me imagino, imagínate, cofundador del cártel. Cofundador. Usted sabe todo lo que ha tenido que hacer ese tipo, que los cárteles mexicanos son malísimos. De los que empezó todo, claro. Un perro de guerra, ese marica está curtidísimo. Y el tipo no ha pagado cárcel todavía. ¿O sí? considerado el mayor productor de hierba en México, y se calculaba que su fortuna alcanzaba los $500 millones. Ah, ya pagó cárcel, pero salió. Bien. Los cuales estaban repartidos en una red conformada por restaurantes, tiendas de ropa, hoteles y demás establecimientos de lujo que le permitían lavar mucho, pero que mucho dinero. Kiki, con su talento natural para mezclarse entre campesinos, logró ganarse la confianza de Caro Quintero, por lo que se le hizo fácil comenzar a trabajar de infiltrado en el cártel, aprovechando su origen mexicano y su dominio del español para presentarse como agricultor y encargarse de la seguridad del grupo en varios estados del Pacífico. La información que extrajo Kiki ayudó a definir los siguientes pasos de la DEA. Dentro de la agencia no había consenso,
pues mientras algunos proponían simplemente incautar el dinero de los traficantes, otros querían golpearlos donde más dolía, destruyendo sus centros de producción. La información que rondaba por ahí Y qué era bonito muy eso. difícil de creer, y es que describía el lugar perfecto para producir lechuga del diablo, aislado, fértil y de gran extensión, ubicado en Chihuahua, a pocos kilómetros de Ciudad Jiménez y a unas horas de la frontera. Se hablaba de un rancho llamado El Búfalo, donde según había un complejo agroindustrial de 6.000 hectáreas, de las cuales 1.000 terminaron dedicadas al cultivo de hierba. Y como Kiki aún no tenía la certeza de que tal lugar existiera, buscó la ayuda de un viejo amigo, Alfredo Zavala Avelar, quien había sido piloto en la Secretaría de Agricultura de México y quien además justamente conservaba fotografías antiguas que mostraban cómo se veía ese rancho años atrás, por lo que se subió a su avioneta y voló nuevamente sobre aquellos terrenos, confirmando lo que inicialmente solo era un rumor, pues el hombre pudo ver con sus propios ojos la mayor plantación. Mira lo que están diciendo acá. De hecho, Caro Quintero y el Mayo están en la misma prisión que Nicolás Maduro. O sea que también están en la misma prisión de Puff Diddy. Las fiestas que se tienen que hacer allá, mi hermano, emblemáticas. De hierba jamás registrada en la historia. A pesar de lo antes mencionado, hay quienes aseguran que Camarena descubrió el rancho y lo reportó a la DEA. Otros dicen que ya lo conocía gracias a su cercanía con Caro Quintero y que fue Zavala quien llevó la noticia a la embajada. Aunque de ser cualquiera de estas opciones, las consecuencias por hacer tal descubrimiento y reportarlo serían fatales. Con el tiempo y gracias a su carisma, Kiki logró entrar a trabajar dentro del rancho y apenas puso un pie allí, confirmó con sus propios ojos algo que no haría más que acrecentar su sed de justicia y poner tras las rejas a los criminales que estaban detrás de tal atrocidad. Y es que resulta que en ese lugar había un total aproximado de 10.000 jornaleros, entre ellos niños y mujeres que habían sido atraídos a base de engaños. Parce, el tamaño de esa joda para tener 10.000 personas allá. Y promesas de sueldos jugosos desde estados como Michoacán, Durango, Sinaloa, Oaxaca y Veracruz, quienes se encontraban en condiciones infrahumanas exponiendo su vida a 20 horas diarias de trabajo en cultivo y que apenas recibían lo mínimo y necesario para seguir en pie. Lo más triste de todo es que estando allí ya no tenían más opción, ya que si alguno se negaba a trabajar o peor intentaba escapar, era ejecutado en el acto y sin previo aviso por los capataces. Kiki, en pro de mantenerse dentro de su rol, tuvo que morderse la lengua y no hacer nada impulsivamente, pero ahora con más ganas estaba dispuesto a... Que venga, algo también hay que decir, es que la mayoría de esas personas que se infiltran durante muchísimo tiempo en las organizaciones criminales, por ley, tienen que cometer crímenes para ganarse la confianza de esos manes. Les toca matar, huevón, tirar vicio. Vea el agente de la policía de inteligencia que queman tan teso, el que se infiltró por allá en el cartucho, creo que fue en el Bronx. En el Bronx. El man que ayudó con todo ese operativo, ¿se acuerdan de eso? Parce, ese man un teso. Pero le tocó literal convertirse en un habitante de calle. De hecho, ese man, después de que hizo el operativo, pues de que se hicieron los operativos, el man lo tuvieron que meter en centros de rehabilitación y toda la vuelta. Es tenaz, tenaz. acabar con esto de una vez por todas. El 6 de noviembre de 1984 a las 7:30 de la mañana, 500 elementos del ejército, la policía judicial y la DEA entraron a desmantelar el mayor centro de acopio de hierba registrado en el mundo. El rancho fue clausurado sin dilación. Seguidamente, las 9.000 toneladas de hierba que albergaba el recinto fueron decomisadas y quemadas, acto que generó columnas de humo durante días, dañando nuestro hermoso medio ambiente. Y es que si tan solo la repartían por ahí y la gente se hacía unos happy brownies, todos contentos y todos felices. Conorrea, quemando esa cantidad de hectáreas de vareta. Oh my gosh, bro. Es que uy, soy, ahí son diciendo invitaron. No, mentira, era bromeando. Mejor háganse unos brownies
keto friendly, ¿ok? Cuando el operativo se dio, muchos de los jornaleros consiguieron energías de donde no las había y corrieron con todas sus fuerzas, consiguiendo su libertad tras la huida. Muchos otros fueron detenidos por las autoridades y posteriormente trasladados a la capital para ser atendidos por las autoridades. Este episodio dejó tras de sí un gran agujero en las finanzas del cártel, calculado en unos 8.000 millones de dólares, lo cual por supuesto que los llenó de cólera, y para ellos quedarse de brazos cruzados no era una opción. Y como todo había salido tan catastrófico, se empezó a sospechar de que por ahí había un pajarito suelto que estaba cantando todos sus movimientos. Las cabezas del cártel sabían que no podían continuar con sus movimientos con normalidad hasta que no erradicaran al soplón, por lo que inmediatamente se pusieron en contacto con sus amigotes que trabajaban como autoridades de la justicia. Y es que no es sorpresa de nadie que desde hace muchas décadas cuerpos gubernamentales y criminales trabajan de la mano, y de esta manera lamentablemente no pasaría mucho tiempo para que se revelara quiénes eran los hombres infiltrados en el cártel, y dentro de ellos, por supuesto, que salió el nombre de Kiki Camarena. Al enterarse de la verdad, el cártel decidió no actuar de inmediato. En cambio, estos prefirieron seguirlo de cerca para confirmar lo que aún no era una certeza. Y en efecto, al espiarlo con detenimiento, las acciones de Kiki Camarena lo delataron. Tras seguir sus pasos, se percataron que desde el día del asedio al rancho, Kiki había tomado distancia de Caro Quintero y de su organización. En cambio, fue visto visitando distintas instituciones gubernamentales en las semanas siguientes, algo que terminó por confirmar toda Parce, qué pereza no tener esos bandidos encima, hermano. No, qué miedo esos cárteles. sospecha y sellando su destino para siempre. Un mes después, tras haber identificado al agente Camarena como el infiltrado, en la mañana del 7 de febrero de 1985, cuando se dirigía al restaurante Camelot para encontrarse con su esposa tras salir de la embajada de Estados Unidos en Guadalajara, Camarena fue abordado por hombres que se hicieron pasar por agentes de la DEA, mostrando placas policiales y pidiéndole que se subiera a un Volkswagen Beige, en el que llegaron porque, según dijeron, el comandante quería hablar con él. Su intuición le advirtió que algo no estaba bien, por lo que antes de entrar al auto, pidió que le permitieran comunicarse con sus superiores, pero esta última petición no se la concedieron. Seguidamente le cubrieron el rostro con una chamarra y se lo llevaron. Investigaciones posteriores apuntan a que este fue un plan ideado por el propio Rafael Caro Quintero y ejecutado con la ayuda de policías corruptos que operaban bajo sus órdenes. Mientras tanto, Mika, la esposa de Kiki, lo esperó en el restaurante un par de horas hasta que la preocupación pudo más y empezó a preguntar por él. Ninguno de sus conocidos sabía nada, y todos pensaron que se trataba de otra misión de infiltración, algo que ya había pasado antes, aunque esta vez había una gran diferencia. Kiki no le anticipó nada a Mika, así que ella decidió ir a denunciar su desaparición. Kiki fue llevado en contra de su voluntad a una casa ubicada en la colonia Arcos Vallarta, donde le esperarían los capos del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Según testigos, Uy, parce, ese señor tiene una carita. Rafael Caro Quintero y Ernesto Ese señor tiene una carita, loco. Claro, esos dan información y hacen tratos para rebajar la condena, pero ¿a quién le estás hablando si es que el man trabajaba para la policía? Fonseca Carrillo. Según testigos, Caro Quintero apenas lo vio, se le acercó a la oreja y le hizo saber a la gente lo mucho que había esperado por ese momento de tenerlo en sus manos. Esto como un previo aviso de todo lo que estaba a punto de ocurrirle en las siguientes horas. Para sorpresa de Camarena, sus captores le contaron que allí mismo también tenían al piloto Alfredo Zavala, quien había corrido la misma suerte que él, siendo identificado y secuestrado de la misma manera. Esta propiedad se trataba de una casa de lujo que llevaba mucho tiempo funcionando como refugio del narco y guardaba una historia que evidenciaba de forma directa
los lazos entre el crimen organizado y la política. Esta fue construida hace décadas por una poderosa familia política y en su momento llegó a recibir a un presidente de México, pues en agosto de 1974 Luis Echeverría Álvarez fue visto allí en varias ocasiones e incluso pasó la noche, y tiempo después un doctor se la vendió a Caro Quintero por 70 millones de pesos, quien se presentó ante la élite de Guadalajara como un humilde empresario proveniente de Sinaloa, y desde entonces la residencia se transformó en un punto de encuentro para figuras claves del narco de la época. Este era Parce, prácticamente... qué horror. Voy a decir lo que voy a decir a continuación y voy por un poquitico de seda dental, pues ustedes conocen mis aflicciones en las muelas. Qué horror usted saber que la cagó con un cártel bien poderoso, que los jodió en una operación de 8.000 millones de dólares y que lo tienen amarrado en una habitación. Uno ya sabe a ese punto que eso no va a terminar rápido. Qué pereza. Deberían de ser como los policías, esos policías de la Stasi alemana, por allá en la Segunda Guerra Mundial, que tenían cianuro en un diente. Mano, es que trabajar como agente infiltrado, eso es una calentura, huevón. A mí me ofrecieron trabajar de eso en la fiscalía. Ahorita les cuento la historia. Pues yo obviamente dije que no, pero ahorita les cuento la historia. Espera un momentico. Voy por sea dental, namaste, ya vengo. Listo. Démosle. un escondite hecho a la medida, ya que reunía todo lo necesario para operar con absoluta discreción. ¿Cuál guión? Fue a preguntarle a Gemini si el celular mío estaba acá. Saben que no les voy a contar nada. Listo. Gemini, cancela la historia, por favor. Borra el historial. Gracias. No les voy a contar ni mierda. Listo. Desde su ubicación hasta su construcción caracterizada con muros altos y espacios internos aislados, ofreciendo total privacidad y control absoluto de accesos, sobre todo teniendo en cuenta la predominancia del cártel en la ciudad, donde vecinos callaban por miedo y las autoridades evitaban siquiera poner un pie allí, a no ser que fuesen invitados. En una de las numerosas habitaciones de este bastión del narco comenzó un tormento que se extendió por más de 30 horas. Los captores, fríos y metódicos, encendieron una grabadora para registrar cada palabra, y durante 36 horas, Camarena fue interrogado por los altos mandos del cártel. Algo que, si lo analizas fríamente, era raro de ver en un narco, pues si te metes con ellos, puede que te hagan daño torturándote o quitándote formas más crueles. Pero ¿qué necesidad tenían de grabar las respuestas de la gente? ¿O será que Kiki sabía de algo mucho más oscuro que involucraba a personas cercanas a su labor? Eso nunca lo sabremos. O no, ya que más adelante puede que te dé una respuesta que a muchos les da sentido. Durante todo el interrogatorio intentaron quebrar a la gente física y psicológicamente, pero Kiki aún así respondía lo justo e incluso en varios momentos intentó proteger a otras personas asumiendo él solo la responsabilidad. También se le pudo escuchar pedir atención médica y que el interrogatorio terminara de una vez, y los que escucharon el audio comparten de que su voz cada vez se oía más y más débil. Y es que no, pues marica, 36 horas en un interrogatorio de pura tortura. Antes aguantó mucho. Ese man. Muy paradito, la verdad, no. Solamente golpearlo, a quemarle la piel con cigarrillos, encender sobre su piel y otras cosas que no puedo ni mencionar. Solo diré de que se habla de que hasta llegaron a usar un taladro en contra de él, y te podrás imaginar qué hicieron con ello, y mil cosas más, como de que llegaron a saltar sobre él, y el dolor fue tal que el hombre hasta se desmayó y que según llamaron a un médico para que le inyectara una sustancia que lo mantuviera consciente, prolongando así la tortura. Y bueno, ya saben que toda esta información también se debe tomar con pinzas, porque estamos hablando de que esto fue, primero, un suceso súper ilegal, y segundo, que sucedió en una habitación aislada, así que las versiones de la historia varían mucho. Seguramente Kiki no reveló información de relevancia para los narcos porque sabía lo que le esperaba hiciera lo que hiciera, pero aún así cualquiera habría cedido, porque estamos hablando que sufrió una tortura inimaginable. De esta manera, cuando ya con el agente moribundo,
uno de los hombres de Quintero tomó una pieza de metal compacto y la azotó con todas sus fuerzas encima de él. Después de acabar con el agente Camarena y el piloto Zavala, ambos fueron trasladados y enterrados en la clandestinidad, y dicho acto no fue visto como una hazaña dentro del cártel de Guadalajara. Más bien, sus propios socios lo calificaron como un error catastrófico que puso en riesgo a toda la organización, ya que esto podría encender Por haberse la metido con un agente de Estados Unidos, ¿no? Con alguien de la DEA. furia del gobierno No, estadounidense. pero ese man la tuvo que haber pasado pésimo. Al piloto igual, ¿no? Y vaya que lo hizo. A partir de este punto, la organización criminal empezó a desmoronarse desde sus cimientos debido a reclamos y rupturas internas, y que según Ernesto Fonseca Carrillo, estaba muy molesto por cómo Quintero decidió acabar con el agente Camarena, pues al ser uno de los hombres más experimentados del negocio, tenía la certeza de que el haber eliminado a un agente federal norteamericano traería consecuencias devastadoras. Aún así, Caro Quintero intentó zafarse de la responsabilidad, echándole la culpa a los hombres de Miguel Ángel Félix Gallardo. Tal y como temían, el secuestro del agente Camarena detonó una cacería que desmoronó rutas, redes y complicidades. El resultado fue la fragmentación de la organización en los grupos que después dominarían el mapa del narco moderno, dejando claro que la mayor sanción contra Rafael Caro Quintero... O sea, este cártel se separó y crearon otros cárteles que luego se empezaron a dar plomo entre ellos. fue ver cómo su decisión de tomar venganza derrumbaría todo lo que habían construido. Ese mismo día, aún sus seres queridos y colegas seguían sin noticias de la gente, dando así apertura a la Operación Leyenda, la cual tenía como objetivo el esclarecer lo ocurrido con Kiki y el piloto. En cuanto se corrió la voz de que Camarena había desaparecido, la DEA empezó a presionar al gobierno mexicano para que reaccionara sin perder tiempo. De inmediato apuntaron... El problema, hermano, es que en México han hecho... No, es que México, brother, ese país tan chimba, huevón. Pero, parce, eso ya está más estudiado y más comprobado que... Ni para qué mencionarlo, que obviamente los políticos de allá camellan con los cárteles de Estados Unidos presionándolos. Ay, hágale pues, hagan pues algo, esos maricas con ese miedo también, hermano, porque es que los cárteles son demasiado poderosos, esos ya son ejércitos, eso allá los cárteles ya son ejércitos, huevón. Entonces, claro, el gobierno me imagino también con ese miedo, hermano, de meterles a esas gonorreas candela, uy, no, brutal. Pero claro, cuando Estados Unidos presiona, no sé, que a sus marcas les toca ponerse manos a la obra. al cártel de Guadalajara con Félix Gallardo, Caro Quintero y Fonseca Carrillo en la lista de principales sospechosos, pues se decía que habían ¿Cómo estás, mi amor? acabar con él como venganza por haberles tumbado su negocio más grande. Gracias a sus conexiones con el gobierno, no pasaría mucho tiempo para que Rafael Caro Quintero se enterara de que no se le iba a ser fácil salir de esta, por lo que improvisó un plan de fuga con el fin de escapar en una maniobra que estuvo a punto de terminar en un enfrentamiento sangriento en el mismo Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Esto ocurrió en la noche del 9 de febrero de 1985, cuando un grupo de agentes irrumpieron en la terminal aérea con el objetivo de capturar a Caro Quintero, quien se disponía a huir a Costa Rica. El capo se encontraba acompañado de sus hombres con quienes se había infiltrado en el aeropuerto de Guadalajara, haciéndose pasar por agentes gubernamentales de la entonces Agencia de Inteligencia Mexicana, logrando pasar desapercibidos a pesar de la presencia de la Policía Judicial Federal y 4 agentes de la DEA. Apenas ambos grupos, tanto el de los narcos como el de los agentes de la ley, se vieron cara a cara, la tensión en el ambiente aumentó drásticamente, y en ese momento ambos grupos desenfundaron sus armas y desactivaron el seguro de las mismas, listos para iniciar un enfrentamiento armado en pleno aeropuerto. O eso dicen algunas versiones que quieren hacer sonar esto como algo épico, pero en realidad otros también dicen que probablemente esta gente solamente se saludó y se dieron un buen abrazo como buenos amigos que eran, porque prácticamente ambos estaban en el mismo bando. En ese momento no estuvo claro qué sucedió. Algunos dicen que nunca se sacaron armas, pero se habla de que fueron los líderes de ambos bandos, Armando Pavón Reyes y Rafael Caro Quintero,
quienes apaciguaron la tensión, pues algunas fuentes aseguran que el capo se lo llevó aparte para conversar en privado y cuando la conversación terminó, regresaron, se dieron un abrazo y se despidieron insinuando que el comandante recibió un soborno millonario, pero el comandante siempre negó esta versión, asegurando que ni siquiera conocía el rostro de Caro Quintero. Sin embargo, para muchos... Claro, él no va a decir que sí fue así. A ver, marica no va a decir, ah, no, sí, eso es verdad, yo me abracé con ese marica porque me tiró la liguita. Y yo necesitaba la liguita, huevón, y no, yo le di un abrazo y, papi, que Dios me lo bendiga, que me vaya muy bien por allá, hermanito, que la Virgen de Guadalupe me lo acompañe. Pss, obvio. Cuesta creerlo porque entre ese grupo de pistoleros no era difícil identificar al hombre que vestía ropa de diseñador, lucía anillos y cadenas de oro. Finalmente, el avión privado de Caro Quintero despegó, llevando a uno de los hombres más buscados por México y Estados Unidos fuera del alcance de la justicia, al menos temporalmente. Y es que el hombre voló junto a Sara Cosío, hija del exsecretario de Educación de Jalisco y sobrina del exgobernador Guillermo Cosío. Y no se sabe si fue por limpiar la imagen del gobierno que las autoridades pintaron esto a los medios como un secuestro, porque dudo que realmente no supiesen que la realidad era que Sara había viajado con Caro Quintero por voluntad propia, lo cual levantó muchas sospechas sobre el sistema. Porque ¿qué hace una hija de políticos saliendo con uno de los criminales más buscados del momento? Pues la respuesta era que ambos Mi amor, hibristofilia. Esa es la respuesta. bandos eran dos caras de la misma moneda. Para su mala suerte sería precisamente Sara quien en un momento de descuido se comunicó con su familia para decirles que todo estaba bien y dicha llamada fue interceptada y permitió dar con el paradero de Caro Quintero, cerrando así su breve pero intensa huida. El 4 de abril de 1985, el capo fue encontrado en una lujosa quinta en Alajuela, Costa Rica, junto a su amada Sara. Apenas 3 días después, Ernesto Don Neto Fonseca Carrillo fue detenido por el ejército mexicano gracias a un accidente poco digno para un criminal de ese calibre, ya que sus guardaespaldas pasados de copas armaron tal alboroto que la policía local terminó siguiéndoles la pista hasta su escondite. No obstante, el máximo líder del cártel, Miguel Ángel Félix Gallardo, logró burlar a las autoridades desapareciendo del mapa por completo, pero no pasaría mucho tiempo para que volvieran a saber de él. Un mes antes de esta captura ya se había dado con el terrible hallazgo que todos temían, y es que el 5 de marzo de 1985, un campesino detectó un fuerte olor en el rancho de la familia Bravo, en la zona rural de La Angostura, en Michoacán, a unos 150 kilómetros de Guadalajara. Allí, semienterrado, apareció el cuerpo de Kiki Camarena junto al del piloto Alfredo Zavala. La escena era devastadora. Ambos estaban irreconocibles y con evidencias de haber sido exhumados y vueltos a enterrar, indicando que fueron movidos del lugar convenientemente. Tan pronto la DEA anunció que se trataba de un homicidio, se generó una gran crisis diplomática entre Estados Unidos y México, pues con el avance de la investigación se descubrió que Kiki y su piloto no fueron las únicas víctimas del crimen organizado. A la lista se sumaban 6 víctimas más de nacionalidad estadounidense. Estos eran John Walter, quien se encontraba viviendo en Guadalajara y estaba escribiendo una novela, y su amigo Alberto Radelat, que se dedicaba a la fotografía y había llegado a la ciudad justamente para visitarlo. Semanas después de su llegada, la noche del 30 de enero de 1985, decidieron ir a cenar al restaurante La Langosta sin la más mínima idea de que en ese lugar tendrían su última comida, pues resulta que ahí se encontraba Caro Quintero junto a Ernesto Fonseca Carrillo y varios miembros del cártel. Como en la organización criminal estaban muy paranoicos por el tema del episodio en el Rancho Búfalo, al ver que estos hombres eran gringos, decidieron que la mejor idea era secuestrarlos y... Pero ¿cómo así que esos hombres eran gringos, mano? Mírale esas caras de latinos, huevón. Este mal no puede con esa... Este marica no puede con esa cara, brother. Es que al verlo vieron que era, se percataron que era gringos. ¿Qué gringo va a ser ese parcero? Dios mío, hombre. Ah, no me crees tan marica. Pues tenían que estar hablando inglés ahí a todo taco, pues como para que dijeran, ay, ve, mira, unos gringos.
ver que estos hombres eran gringos, decidieron que la mejor idea era secuestrarlos y golpearlos con puños y pistolas, después llevarlos a una sala de almacenamiento en la parte trasera del restaurante mientras continuaban con la tortura. Y de esta manera la brutalidad fue tal que uno de ellos admitió que eran policías, algo que no era verdad, pero que en su desesperación Mera hueva, paz. Es que no, hermano. No, no te la puedo creer ese parcero que hizo, hombre. mintió para que la paliza cesara, aunque esto resultó siendo contraproducente, pues poco después serían enterrados en un campo a las afueras de Guadalajara. Por otro lado, también se le atribuye al cártel de Guadalajara el deceso de dos parejas religiosas que se encontraban ejerciendo su labor evangelizadora y que sin saberlo tocaron la puerta de Ernesto Fonseca Carrillo, por lo que también fueron confundidos con agentes encubiertos, al igual que Radelat y Walker, pero a diferencia de ellos, los cuerpos de dichas parejas nunca fueron encontrados. Una vez extraditado a México, Caro Quintero fue interrogado durante casi 60 horas seguidas, y en esa maratón de preguntas salió una confesión bastante detallada sobre sus negocios en este mundo oscuro. Sin embargo, cuando lo presentaron ante un juez federal, Caro Quintero cambió su versión y dijo que esa confesión había sido arrancada con tortura. Contó que lo con agua mineral carbonatada, lo golpearon y además le negaron comida, sueño y hasta la posibilidad de ir al baño. El hombre reconoció que la firma al pie del documento en la confesión extrajudicial era suya, pero aún así sostuvo que lo escrito era falso. Incluso aseguró que no tenía absolutamente nada que ver con el caso de Camarena y que solo lo había firmado para que no lo torturen. Pero esto de poco sirvió, ya que al final, tras la suma de todos sus cargos, el juez lo estaba como que condenando a 199 años de prisión, pero la ley mexicana de entonces solo permitía un máximo de 40, por lo que solo le dieron eso, 40 años de cárcel. Aún así, la Operación Leyenda continuaría en los próximos años, pues aún había muchos criminales sueltos por ahí. De esta manera, en 1987, en Los Ángeles, fue capturado Raúl López Álvarez, un ex policía judicial de Guadalajara que había servido de enlace entre autoridades y crimen organizado y que se presume fue pieza clave en la tortura de Camarena. Más adelante, este sería condenado a 249 años de prisión, pero aún así el hombre salió en libertad en 2023. El 8 de abril de 1989, en Guadalajara, finalmente Miguel Ángel Félix Garrido, el líder supremo de la federación, fue el último en caer, lo que marcó simbólicamente el fin de la operación y del cártel de Guadalajara como una entidad unificada. Pero esto, en vez de detener el problema, lo multiplicó, ya que lo que antes era un imperio único se transformó en una balcanización del narco que disparó la violencia a niveles nunca antes vistos, ya que cada nuevo grupo quería su pedazo del pastel. El resultado de esta operación desenmascaró a muchos personajes del gobierno que trabajaban mano a mano con el narco. Por ejemplo, Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría, quien fue juzgado y condenado en Estados Unidos bajo la acusación de haber sido uno de los cerebros detrás del secuestro. Entre los más polémicos estuvo Humberto Álvarez Machaín, un médico acusado de haber mantenido con vida a Camarena a base de sustancias para prolongar la tortura. La DEA lo llevó a Estados Unidos en 1990. Marica, uno va. Eso es una pregunta como para todos. Supongamos que usted lo coge un cártel, usted es médico y lo coge un cártel. Y le dicen que se lo necesitan. Usted sabe que no se puede negar. Y estando en el lugar le dicen, dele pastillas o inyéctele cualquier cosa a este marica para mantenerlo con vida. Uy, papi, no puedo hacer eso, mi ética. No. O hace eso, o sea, toda su familia. No, que yo hice el juramento, sí, claro, obvio. Que eso fue básicamente la misma estrategia que usó Pablo Escobar aquí en Medellín, era literal plata o plomo, era o aceptas la plata que te estoy dando como soborno y trabajas conmigo o te mato. Y mucha gente decidió pues conservar su vida. Entonces, ojo, yo no estoy sacando en blanco al médico porque se sabe obviamente que hay personas que trabajan con ellos por voluntad propia, porque les gusta la plata. Pero también hay que tener presente
Y bien claro que muchas de esas personas están trabajando con ellos de manera obligatoria. Es hágalo o mato. Ya el que cada quien elige su camino, como dijo Tyrion Lannister refiriéndose a, no me acuerdo a quién en específico, que todos tienen opción, siempre hay opción. Y que la de un esclavo efectivamente era ser un esclavo o morir. Y que ellos habían escogido la de ellos. Aquí es exactamente lo mismo. Mediante un secuestro orquestado por cazarrecompensas, aunque al final fue Espérate, absuelto por ¿qué fue lo que dijeron ahí? Espérate. la DEA lo llevó a Estados Unidos en 1990 mediante un secuestro orquestado por cazarrecompensas, aunque al final fue absuelto por falta de pruebas. La investigación también salpicó a altos mandos de las fuerzas de seguridad, Manuel Ibarra Herrera, exdirector de la Policía Judicial Federal, y Miguel Aldana Ibarra, quien había encabezado a la Interpol en Uy, pero este señor tiene una cara con todo el respeto, si es que se lo merece. Pero tiene una cara de corrupto, hermano. Tiene una cara de esos tombos que lo paran a uno y usted ya sabe que lo van a vacunar de cualquier manera. Que no importa si usted está en regla o no lo van a vacunar. Ave María. México fueron investigados por proteger a los capos, mientras que Armando Pavón Reyes, comandante de la Policía Judicial Federal, fue acusado y sentenciado tras haber aceptado un Ojo que me está diciendo Mateo, me está diciendo que el de azul, o sea, el azul era un policía que se hizo narco, cofundador del cartel de Sinaloa. por proteger a los capos, mientras que Armando Pavón Reyes, comandante de la Policía Judicial Federal, fue acusado y sentenciado tras haber aceptado un soborno de $300,000 para dejar escapar a Caro Quintero desde el aeropuerto de Guadalajara. Y la ¡Ay, no que no, hijo de perra! ¡No que no! ¡No que nunca lo habías visto, cabrón! cantidad de involucrados fue tanta que no puedo mencionarlos a todos, pero cabe aclarar que otros muchos también fueron asesinados misteriosamente cuando los apresaron o cuando estaban a punto de testificar. Esto seguramente para no tener soplones. Con los tres grandes capos, Félix Gallardo, Caro Quintero y Ernesto Azul es el alias. Muchas gracias, es que no sé mucho de esto y me están diciendo por acá, y eso que el niño no sabe que los Zetas fueron militares. Los Zetas es un cartel narco fundado y... sí, y compuesto por militares, por ex militares, por los gafes. Ese man del azul fue el enlace de Medellín con Guadalajara. Uf. Los manes eran fuerzas especiales. ¿Y por qué se pasaron al lado oscuro, weón? ¿No hay de pronto algún video sobre la historia de ellos? Mera vuelta, hermano. Eran fuerzas especiales sin trabajo y querían plata. Plata, mi rey. La plata, weón. Mera vuelta, no. ¿Y los Zetas todavía existen o no? Muñe, mírate el podcast del Gafe 423. Él fue Gafe. Ey, pega. Ey, pega eso, ¿no? Se hicieron en la escuelita de las Américas. Sí, hay una serie que se llama 000. Los pusieron a cuidar a Racial. Ahorita lo ponemos. Va, terminemos este video. Va. Josué, déjamelo ahí. Déjamelo ahí y ya vamos para allá. Fonseca, encerrados en prisión, la llamada Federación se vino abajo. Aún así, Uy, mano, pero entonces esos Zetas eran unos cracks. Pues, marica, ex fuerzas especiales. No me quiero imaginar los operativos de esos tipos, no. jefe de jefes trató de mantener el orden desde la cárcel y organizó en Acapulco una famosa reunión con sus lugartenientes. Ellos eran los más sanguinarios de todos los cárteles. Ay, marica, ¿cómo así? Espérate. Y los más peligrosos que ha tenido México. Parecían los de ISIS, esos maricas. Ellos fueron los que empezaron con todo ese contenido gore en internet, matando gente y quitándoles pedacitos y torturando eso. Sí, fueron ellos. Uf.
Uy, yo me acuerdo de esos videos y qué cosa más desagradable, hermano. Les gustaban partes, esa era la marca de ellos. Uf. Y los Zetas todavía existen, o ya no. Por ahí alguien nombró que los Templarios o algo así. Y fueron los que más guerra le dieron al Chapo. Los Zetas, después vinieron los Templarios que eran básicamente los mismos. Ah, ya los Zetas no existen, están divididos. Ah, bien, bien, bien. Yo vi un video con 14 años y se me bajó la presión como en el 2015. No, brother, a mí también. Uy, yo veía esos videos y llegaba como maluco a la casa. En esa época yo me volví como adicto a los videos gore, al contenido gore, porque en esa época abundaban los videos de esos cárteles de México haciendo. En esa época me volví como adicto a ese tipo de videos gore. Que por cierto, muchachos, eso es súper dañino porque nos para mí el daño más grave es la desensibilización. Pero esa vuelta lo vuelve a uno violento. Ay, no, eso es horrible, huevón. No, si ustedes ven esas, yo por ejemplo no volví a ver esas cosas y siempre le voy yo cuando, ay, mira cómo mataron a ese man y yo y papi, no. O sea, si esa bala así, por ejemplo, en una guerra que, bla, 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 bien, melo, como en los videos de o en los videos de por allá la guerra de Medio Oriente y esas cosas, pero cuando son así torturas, que machetes, que motosierras, uff, no, brother, yo para eso ya no tengo estómago, pero una época en que yo era totalmente adicto a eso, hermano, todo el día me la pasaba viendo y Chocho que me mandaba containers de contenido prohibido todo el día, pues imagínate, horrible, huevón. Repartió territorios como si fueran piezas de ajedrez, naciendo de esa división los cárteles que marcarían el rumbo de los 90 y 2000. La plaza de Tijuana y el corredor de Baja California quedaron en manos de los sobrinos de Félix Gallardo, los hermanos Arellano Félix, conocidos por su vida extravagante y por la brutalidad con la que eliminaron rivales, construyendo un nombre que se grabó con sangre. Ciudad Juárez pasó a la familia Carrillo Fuentes, encabezada por Amado Carrillo, apodado el Señor de los Cielos por la flota de aviones Boeing. De esto no hay una novela. Cierto que sí, El Señor de los Cielos. Hay una novela sobre esto, creo. ¿Cierto que sí? Sí. Ay, marica. 727 que usaba para transportar coca desde Colombia. Bajo su mando, el negocio se volvió más discreto, enfocado en la corrupción a gran escala y en mantener un perfil menos estridente. En Sinaloa quedaron Joaquín El Chapo Guzmán y Héctor El Güero Palma, herederos de los territorios del Pacífico. Aunque al principio parecían una facción menor, demostraron cambiar el negocio al innovar con túneles, redes logísticas y un alcance global que con los años los convertiría en un grupo de temer. El vacío también fortaleció a otros grupos. Uno de ellos fue el Cártel del Golfo, que ya existía desde antes, pero que con la caída de la Federación logró consolidarse en la costa este bajo el liderazgo de Osiel Cárdenas Guillén en los 90s. Y si su nombre no te suena, él fue quien creó a los Zetas, uno de los grupos más violentos que cambió a México para siempre. En el año 2013, este caso volvería a tomar relevancia luego de que un tribunal alegó que el juicio de Caro Quintero debió ser estatal y no federal, por lo que aunque llevaba 28 años preso de los 40 que le habían impuesto, quedó en libertad, y la noticia causó indignación en los Estados Unidos, tanto así que lo incluyeron en su lista de los 10 fugitivos más buscados, con una recompensa de $20 millones. Algunos testimonios sugieren que su liberación en 2013 tuvo que ver con un supuesto aporte de $30 millones a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, favor que sería recompensado con su pronta liberación. Pero sea como fuese, ese mismo año, tras la liberación de Caro Quintero, una de las voces más importantes de la inteligencia estadounidense rompió un silencio de casi 30 años para lanzar una acusación que obligó a replantear
todo lo que se sabía sobre el caso del agente Camarena. Se trataba de Héctor Bereles, ex agente de la DEA y figura central en la Operación Leyenda, quien aseguró que la muerte de Camarena en 1985 no solo fue culpa de los cárteles mexicanos, sino que también hubo agentes de la CIA involucrados. Es decir, que el agente fue silenciado por beneficio de ambos bandos. Bereles contó que Caro Quintero no actuó solo, que la orden para acabar. No, es que qué calor, huevón. Uno se calienta con la misma institución en la que uno trabaja, imagínate, y se calienta con la institución o con la organización a la que uno infiltra. ¿Hay qué? Uno entre la espada y la pared, no, papi, es que imagínate, y con la CIA. Imagínate eso, pues. No, papi. Acabar con Camarena vino de arriba, específicamente de un tal Max Gómez, que en realidad era el alias del agente de la CIA Félix Rodríguez, el mismo hombre que años antes había capturado al Che Guevara en Bolivia y puesto fin a su vida. Según su versión, Camarena, sin haberlo sospechado, descubrió una red en la que Washington colaboraba con narcos mexicanos para introducir. No. Wow. Vos me estás diciendo que el gobierno de Estados Unidos trabajaba de la mano con los narcos. ¡Wow! ¡Wow! No es como que McAfee no nos haya contado acerca de eso también, ¿sí o qué? Increíble, eso no puede suceder, eso tiene que ser mentira. ¡Tiene que ser mentira! A Estados Unidos y usar el dinero para financiar a grupos rebeldes nicaragüenses y derrocar el gobierno socialista de la época. Bereles incluso afirmó que la tortura e interrogatorio de Camarena fueron grabados en audio y video, que él tuvo acceso a transcripciones y que para él eso era prueba de que no se trataba de un operativo narco, sino de un estilo de trabajo propio de gobiernos. Ante eso, Félix Rodríguez negó rotundamente haber tenido participación. Dijo que nunca pisó Guadalajara y que mucho menos interrogó a Camarena, que ese día él en realidad estaba en Miami, y calificó los señalamientos de Bereles como una mentira sin pies ni cabeza que solo había dicho para ganar fama y relevancia. Aún así, hasta el día de hoy, ni él ni los testigos de Bereles han enfrentado demandas por difamación, aunque el hombre hizo saber lo sencillo que es para estas organizaciones gubernamentales con tanto poder el fabricar coartadas y evidencia que les sirva en pro de cuidar su reputación. Varios informantes. Muñe, la CIA siempre ha trabajado con delincuentes en todo lado. Hay una serie de comedia en Netflix que trata ese tema. No recuerdo el nombre, pero el protagonista es un abogado que consigue trabajo en la CIA y ahí se desarrolla la historia. Decímela, por favor. Que bueno, ya hemos hablado de eso. Por ejemplo, esta gente de Al Qaeda. Al Qaeda fue financiado por la CIA en aquel entonces. Ellos los entrenaron, les dieron armas. Se llama el Abogado. Se llama así, El Abogado. Así se llama. El Abogado. Serie. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es? Perdón. Esta. Es que el que tengo aquí colgado. La CIA también financió a los talibanes, exacto, los de Al Qaeda, marica, en donde estaba este man de Osama Bin Laden. Suits. Esta. Es esta. Pero esta no es de la CIA. No, esta no es. Uy, esa no me la sabía. Como que no, ustedes no sabían que Al Qaeda lo había financiado la CIA. Claro, porque ellos querían que hicieran un... ¿Qué es lo que ha pasado, weón? Es más, la CIA hasta se ha metido acá en Estados Unidos. Estados Unidos, brother, y no es algo que me vaya a inventar yo, lo pueden encontrar en internet. Yo lo leí y me di cuenta de esa información gracias a el libro de Raúl Benoit, el de Prohibido decir toda la verdad, Estados Unidos,
estuvo haciendo presencia acá y financiando el entrenamiento de grupos paramilitares en aquel entonces, porque ellos estaban en una lucha, papi, pero de una manera descriteria y además descontrolada contra el comunismo. Esa era la época de la guerra contra el comunismo, entonces cualquier cosa de izquierda que olía a comunismo era espionaje, Unión Soviética y lo mataban. Ellos financiaron y también ayudaron con el golpe de Estado en Chile, el tema de las bananeras aquí en Colombia, el financiamiento, la financiación o el financiamiento, no sé cómo se diga, y el entrenamiento de estos grupos rebeldes en Medio Oriente, que luego se les salió de las manos y comenzaron a atacarlo, pero ellos fueron los que les dieron armas, les dieron plata, les dieron entrenamiento. Muchísimas gracias, mi queridísima Dani. Un besito, un abrazo muy fuerte para ti. Que tengas una bonita noche. Sí, brother, eso me da vuelta. Y no lo estoy diciendo yo, lo dicen muchos libros, muchos artículos y algunos senadores de Estados Unidos también lo han reconocido. Ellos mismos lo han dicho, huevón. O sea, también dicen que la CIA ayudó al tema del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán aquí en Colombia. Eso es berraco, brother. Eso es pesado. No, Miami me lo confirmó. No, es en serio, huevón. Pueden buscar la información en internet. Ahora que existe el oráculo, ChatGPT, Gemini y todas esas huevonadas, ustedes pueden investigar por ahí, háganle preguntas acerca de eso. Oigan, "Ey, es verdad, por ejemplo, es verdad que Estados Unidos o la CIA financió grupos rebeldes como el de Al Qaeda, por ejemplo. Y cuando les diga que sí, les cuente la historia, les dice por qué, cuál era la coyuntura política, cuándo se les salió de las manos. Es que, papi, esas gonorreas la han cagado durísimo también. Esos manes también la han cagado re duro, que no, que nosotros queremos lo mejor, que luchamos por el bienestar, que yo no sé qué, esos hijueputas, claro, el bienestar depende del, del- de las condiciones de ellos mismos, parce, pues se sale todo de control en otros países, pero ellos felices en el suyo. Vea, para un ejemplo más, Wikileaks, ajá. Wikileaks nació porque se filtró el video de un grupo de soldados estadounidenses a quemarropa y con sevicia a un grupo de periodistas cuando estaban en la guerra en Irak. Hasta mataron a la gente que iba a auxiliar a los muertos y se llevaron a 2 niños que estaban ahí. Y finjamos sorpresa, a los soldados nunca los condenaron. A eso súmele lo de la cárcel, por hay un libro de un profesor de la Universidad de Stanford, olvido el nombre, que se llama El efecto Lucifer. Él ahí también narra el suceso que fue real sobre estos soldados que se encontraban en una cárcel, que se me olvida el nombre, por allá en Medio Oriente también, y capturaban a cualquier persona con que solamente sospecharan. O sea, es que ni siquiera tenía que ser un terrorista. Si sospechaban que era un terrorista, que lo vieron caminando raro, venga para adentro, hijo de puta, y tenían videos y fotos torturándolos. Pero ni siquiera torturándolos para sacar información, por deleite, porque imagínate que estos soldados fueron tan huevones. Ay, cállese, Randy, no me diga que es lo que tengo que hacer en mis streams, gracias. Esos soldados fueron tan huevones, mi hermano, que torturaban a los prisioneros y se tomaban fotos así. Así, así. Torturándolos, obligándolos a que sostuvieran relaciones sexuales con los prisioneros, poniéndoles cables de energía al cuerpo, parándolos o poniéndolos en posiciones vergonzosas o humillantes, y los hijueputas así. Los manes siendo torturados y los maricas así. Lo disfrutaban. Ahí hubo implicada una mujer, una soldada. Ajá, sisas. Eso fue mera vuelta también. Eso fue mera vuelta, huevón. Entonces, aprovechen que tienen ahí el oráculo y háganle preguntas para que vean que no es raro tampoco. Que esos manes siempre han estado en todo, hijo de puta lado. En todo lado, hermano. Continuemos con esto. Aseguran haber visto a Rodríguez durante el asedio al rancho La Angostura, identificándolo como agente de la CIA. Además, un testigo protegido identificado como J-33 afirmó haber estado presente un día antes del secuestro de Camarena en una suite de un hotel de Guadalajara, propiedad de Miguel Félix Gallardo, donde estuvieron todos los altos mandos de la Federación junto a Félix Rodríguez. Aún así, el hombre de ahora 84 años
nunca ha sido juzgado por su supuesto rol en la tortura de Camarena, y de hecho en 2021 recibió de manos del gobernador de Florida la Medalla de la Libertad por su trayectoria, destacando su papel en la captura del Che Guevara y su servicio en Vietnam. Qué gonorrea, huevón, no. Por eso mismo, y la actual legalización de la hierba en gran parte de Estados Unidos, la cual hoy se vende como industria formal con impuestos y empaques de diseño, hace que muchos se hagan la pregunta sobre si realmente valió la pena el sacrificio de la gente camarena. Y es que imagina entregar tu vida por una guerra que la sociedad terminó considerando inútil. Pero hacerse esa pregunta no es ver la pintura completa, ya que Kiki no luchaba contra la planta en sí, sino contra la maquinaria criminal que la usaba como combustible para matar, corromper y debilitar al Estado, por lo que se puede decir que su valentía dejó al descubierto la narcopolítica y forzó un cambio profundo, aunque el precio a pagar fue muy caro. Por otro lado, luego de pasar casi 10 años prófugo y operando bajo las sombras, en 2022, Rafael Caro Quintero fue arrestado en Sinaloa luego de un gran operativo en el que terminó con un perro de búsqueda llamado Max, que lo localizó escondido entre matorrales. Los abogados y los contactos de Caro Quintero hicieron todo lo posible para evitar que el hombre fuese extraditado a los Estados Unidos, porque como sabrán, el ir a una prisión de máxima seguridad ahí por los crímenes que se le acusa y a su edad significa que iba a pasar el resto de sus días tras las rejas. Pero aún así, pese a todos sus esfuerzos, en febrero de 2025 el capo fue extraditado a Nueva York, donde aún a día de hoy está a la espera de juicio. Y dato curioso para que veas que es irreal el mundo en el que vivimos, el hombre ahora está en la misma prisión que Maduro, Luigi Mangione y tu artista favorito, Diddy. Si te gustó el video, te recomiendo esta, la historia del día en el que el cártel más peligroso... Uy, parce, qué brutal todo ese tema de los cárteles, bueno, y qué miedo al mismo tiempo, ¿no? Por ahí me estaban diciendo que hubo un man de esos que murió en una cirugía de rostro, cambiándose el rostro, ¿eso es verdad? Al Mayo también lo capturaron hace poco, en el 2024, y que tenía 15.000 millones de dólares. Ay, Dios mío, huevón. Ah, fue al Señor de los Cielos. A Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Él se murió en una cirugía. Ah, no, me han dicho que no se murió, que lo mataron. Es que Apolo Polo cuando se hizo los labios. Seamos sinceros, no valió la pena porque dejó a una mujer viuda y a sus 3 hijos huérfanos por cárteles que nunca dejaron de existir. No lo pudiste haber dicho mejor. No lo pudiste haber dicho, mi brother. Una guerra en donde se suponía que su bando estaba luchando en contra de todo eso y lo terminaron traicionando los mismos con los que él se sentaba a trabajar en la oficina. Una guerra que se lucraba con una droga que luego terminaron legalizando. Sí, claro. Tenemos obviamente el ímpetu y el espíritu de cuerpo de Kiki por querer acabar con los cárteles y los asesinatos que habían cometido y tratar de cortar la línea de suministros de obviamente de todo del financiamiento que hacían por medio de las drogas. Pero ¿de qué sirvió eso? Pa' puta mierda.